nos encomendamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en este inicio de ciclo, para que su luz y su sabiduría desciendan sobre nosotros. Vamos a retomar donde nos quedamos en la parte del texto. Seguimos en el capítulo 1, que es el significado de los milagros, y comenzaremos a leer el apartado 6, que es la ilusión de las necesidades. Dice: tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que ahora te encuentras. Siempre estamos pensando en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que sería bueno disponer, en cualquier pretexto que nos distrae de la abundancia y plenitud que ya se nos da en el presente. Y es algo muy lamentable, porque esa carencia solo existe en el juego ilusorio del ego, mientras que nuestro ser verdadero es pleno, rebosante, totalmente íntegro, completo, contento en el sentido de contenido, porque no falta nada para que sea feliz. Dice: antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. Y aquí fíjense que la caída no se nos explica como un pecado que cometimos o que cometieron nuestros ancestros, Adán, Eva, al morder ninguna manzana prohibida. La caída es el inicio de la noción de la separación. Ahí ya perdimos, por así decirlo, la verdad. No es tan preciso decir que perdimos la verdad, sino más bien que nos ausentamos de la verdad o creemos que la hemos perdido. La caída en ese sentido no ocurrió en el pasado, sino ocurre a cada instante que permitimos que la mente se pare. Esa es la caída, ese es el pecado original, entre comillas, que no es ninguna responsabilidad de Adán o de Eva, el que ahora mismo nosotros prefiramos y optemos por la separación que por la unidad. Dice: no había necesidades de ninguna clase. Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces.
Esto, a su vez, depende de la percepción que tienes de lo que eres. En el momento en el que nos creemos un cuerpo, le inventamos millones de necesidades, de requisitos, de exigencias a la vida, al presente. ¿Por qué? Porque con la separación aparecen las nociones y los conceptos de absolutamente todo lo que no somos ya. En la separación aparece la idea de un cuerpo y la idea de una casa, como entes separados, como entes distintos. Entonces es normal que si me siento separado, separada de la casa, quiera volverme a unir a esa casa. Pero el ego lo hace de una manera nociva, poco saludable, al intentar poseer aquello que en principio soy. No puedo poseer la casa, no puedo poseer el auto, no puedo poseer el pasado, el futuro, los zapatos, inteligencia, no puedo poseer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aquello a lo que me estoy refiriendo como objeto de posesión no es otra cosa más que yo mismo. Y a eso el maestro Mauro Kunz se refería cuando decía, nada es mío. ¿Por qué? Porque yo soy todo. Y esta perspectiva la tenían las comunidades originarias o la siguen teniendo los Coca, por ejemplo, en Chapala, en Mezcala, o ayer veíamos las comunidades nativas mesoamericanas cuando se les pregunta, por ejemplo, al jefe Seattle de quién es el dueño de la tierra para comprarla. Los extranjeros, foráneos, querían comprar la tierra a quien sea que fuese su propietario. Y las comunidades originarias simplemente no entendían esa pregunta porque la tierra no es de nadie. Más bien uno es de la tierra. ¿Cómo se va a comprar el suelo que te sostiene a ti y a todo lo demás? ¿Cómo lo divides? Ahora se han inventado sofisticados artefactos y cláusulas para dividir la tierra, pero todo eso no es más que una ilusión burocrática, contractual, sistémica. Al momento en el que dividimos, creemos que aquello que quedó fuera de la línea ya no es uno mismo y por ende lo quiero, lo añoro, lo deseo, me esfuerzo por conseguirlo, me desvivo con tal de obtenerlo. Si borramos esa línea divisoria, que además es ilusoria, ¿qué pasa? No queda algo por desear, no queda algo por obtener, por lograr. Simplemente se diluye la idea de que yo estoy limitada, limitado, y me expando a todas direcciones, me expando por doquier. Y ahí cesa el deseo. Si ya soy todo, si ya soy la unidad misma, ¿qué me queda por desear? ¿Qué me queda por tener? Por eso dice aquí que las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas de ti, a ti mismo, de ti mismo, por no saber que eres uno mismo con todo lo demás. Entonces, dice el punto 2, la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad,
percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. Y aquí puede caber desde me sobran centímetros, o me faltan fuerzas, o me sobran kilos, o me faltan estudios, o me sobra peso que cargo emocional o físico o hasta mental. Ya a veces nos sentimos con una cabezota pesadísima. Y así toda una sucesión de conceptos que le vamos agregando o quitando a una entidad que creemos que somos. Cuando somos esa entidad y todo lo que le rodea y todo lo que no vemos y todo lo que ni siquiera podríamos concebir. Por eso aquí dice que a medida que te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades, por ende, se vuelven una. ¿Cuál es esa única necesidad real que tenemos? Pues ser uno. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada porque ello elimina todo conflicto. La idea de un orden de necesidades que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios requiere corrección en su propio nivel antes de que pueda corregirse el error de percibir niveles. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente, desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio, donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni el espacio ni el tiempo tienen ningún sentido. Ambos son meramente creencias. Entonces, no es necesario corregir nuestra percepción de los niveles como tal, porque nunca vamos a terminar de hilvanar y de unificar lo que vemos como separado. Vamos a decir, no, esta pera no puede ser una manzana y mucho menos esta manzana puedo ser yo. ¿Por qué no podríamos unificar? Porque lo estaríamos haciendo desde la percepción de los sentidos. Y los sentidos siempre van a distinguir según sus respectivas naturalezas. Vamos a ver muchísimos colores, a escuchar muchísimos sonidos y no vamos a hallar el común denominador jamás si lo pretendemos hacer por esa vía de la percepción. Ahí es cuando entra en juego un órgano o una facultad todavía más interior, más profunda, más sutil que los sentidos, que nos permite ver la unidad. A esto es a lo que le llamaríamos la visión de Cristo, o la conciencia crística, o Kutastha. El punto 4 dice: el verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención. Y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador.
quien tiene perfecta fe en sus creaciones, porque Él las creó. Y aquí regresamos a esta frase poderosísima que es que creas lo que crees. Y como lo crees, nada va a hacer que dudes de tu creación. Si alguien te dice, no estás enojado por la razón que crees, ya que lo único que estás haciendo es ver algo que no está ahí, la mente egoísta va a decir, ¿cómo que no está ahí? Claro que está ahí. Yo lo percibo ahí. Es muy difícil cambiar de creencias y deshacer lo que una creencia crea. Por eso no podemos valernos de nuestro propio poder mental para deshacer una creencia o para deshacer la realidad que nosotros mismos hemos inventado. Dice, creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad. ¿Por qué? Porque tú lo fabricaste. ¿Y qué pasa con los enojos de otras personas? No nos afectan. ¿Por qué? Porque no nos parecen real. Y nos los cuentan y nos explican toda su postura, toda su posición, y a nosotros simplemente quizás no nos afecta porque no los fabricamos nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le contamos a alguien los problemas que nosotros mismos fabricamos? Ahí sí, es dificilísimo que alguien nos haga entender que esos problemas no existen. Nos aferraremos a ellos, los defenderemos con capa y espada, a fin de ¿qué? De perpetuar nuestra creación, por más nociva, dañina y miserable que nos haga sentir. Dice, todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. El nivel creativo, no nos confundamos, no tiene que ver con las artes o la poesía o la creatividad de expresar elocuente o inteligentemente algo, sino el nivel creativo es el nivel que nos emparenta con Dios mismo al ser Él también el creador. El nivel creativo va más bien vinculado a la expresión del amor, a esa vibración. ¿Y qué es lo que creas? Una extensión de lo que Dios mismo creó. Por eso el amor es el que más se vincula con este nivel creativo. ¿Qué se crea? Plenitud, paz, bienaventuranza, infinitud, extensión inacabable, inabarcable, omnipotencia, omnipresencia. Ese es el nivel creativo. No tiene nada que ver con lo que crean las manos en este plano sensible. Entonces, nada que no existe en el nivel creativo puede existir, nunca jamás. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, es decir, de inquirir, es decir, vichara, o más bien de discernir, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Aquí podemos reemplazar la palabra miedo por cualquiera de sus derivados.
El amor perfecto expulsa el odio, el amor perfecto expulsa el rencor, expulsa el enojo, expulsa la tristeza, expulsa la frustración, expulsa la miseria, expulsa la enfermedad, expulsa la vanidad, etc. Si hay eso, es que no hay amor perfecto. Mas, agrega, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. ¡Qué bendición! Es decir, que si hay miedo, rencor, ira, coraje, celos, envidia, simplemente se está generando un estado que no existe. ¿Por qué no existe? Porque es pasajero. ¿Y qué sí existe? Es lo mismo que hablábamos del nivel creativo. Existe la eternidad. Existe lo inmutable. Existe la gloria. Todo lo que no sea ello simplemente es pasajero y no existe. Por eso aquí cierra el apartado diciendo: cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Por ahora no es necesario que nosotros hagamos algo en especial, solo tener fe. ¿Fe en qué? En que si no estoy experimentando amor, lo que estoy experimentando es algo que no existe. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos ya no va a estar. Decía, toda la tradición filosófica griega, que lo que no existió antes y no existirá después, es decir, lo que solo existe en este momento, en realidad nunca existió. Y es un poco lo que Aurobindo, me parece, postulaba en su texto sobre Mitya, es decir, una verdad que no caduca es lo único que puede considerarse como real o como existente. El sol perecerá en algún momento. El universo entero pudiera perecer en cualquier momento. Sin embargo, ¿qué permanece aún después de la disolución cósmica? La unidad. Aquello, Brahman, Dios, el Padre, el Tao. Cualquier nombre que le demos, o aquello que está más allá de todos estos nombres, mejor dicho. Entonces, como práctica paralela, podemos simplemente decir: este enojo, esta molestia que estoy percibiendo ahora, tengo una fe inquebrantable en que no existe. El amor es lo único que existe, lo único que es, lo único que trascenderá al final de que la última estrella se apague. Y podemos descansar en esta fe. Por eso dice: cree esto y serás libre. Qué fácil, no nos piden más, no nos piden apagar la última estrella ni hacerla nacer, nos piden creer. ¿En qué? En la verdad. Por eso nuestra incredulidad va a ser el primer paso para despojarnos de ella y avanzar hacia la fe. ¿Sí? Queremos garantías. ¿Cómo es que realmente solo el amor existe y solo Dios permanecerá al final? Yo no estaré ahí para comprobarlo, etc. Pero no nos metamos en esas discusiones, solo se nos pide creer que así es. Y si nos damos cuenta, es más fácil creer en esto que mantener toda la miserable vida que pudiéramos tener creyendo lo opuesto.
es más cómodo, es más conveniente si la mente lo quiere ver así. Entonces no hay razón alguna por la cual no tener esta fe en el corazón. Bien. Nos habíamos quedado en la lección 7, que era solo veo el pasado. Y aquí finalmente pudimos aprovechar para poner en práctica esta idea. Sin embargo, en este libro, antes de pasar a la lección 8 como tal, me gustaría hacer una breve referencia a la Bhagavad Gita comentada por Paramahansa Yogananda, en donde habla un poco sobre lo que es la visión. No sé hasta ahora qué sabemos del acto de observar físicamente, el acto físico de observar con los ojos. Pues lo que se dice muy comúnmente es que el mundo está al revés, en realidad. Entonces el ojo funciona como una especie de espejo que invierte la imagen y nosotros lo vemos como así al derecho, pero en realidad todo estaría al revés. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Sí, que termina siendo una ilusión, ¿no? Termina siendo una ilusión que estén las cosas como los ojos las pintan. Uh-huh. ¿Y qué es lo que perciben los ojos como tal? Pues la longitud de onda y pues la luz, que se comporta como onda y partícula. Exacto, ondas y partículas, que son las que percibe el ojo, ¿sí? Sin embargo, en esta, bueno, para quienes no estén familiarizados con la Gita, es el relato dentro de la Mahabharata, una pues historia épica, una batalla campal entre dos ejércitos poderosísimos que vienen a ser una metáfora de la lucha entre el mundo sensorial, el mundo que vemos día a día, y el mundo espiritual o aquel plano divino de conexión con Dios. Definitivamente es una batalla, porque no hay otra forma de llamarle. No es un paseo en el campo, no conviven ambos mundos. Es realmente un gran reto trascender el mundo de lo sensible, de las formas, los colores, la separación, para poder establecerse en el mundo interior de la unidad. Entonces, esta versión comentada de la Gita la hace Yogananda, que es un sabio hindú, un yogi, que vino a Occidente a compartir sus enseñanzas en el siglo pasado, ¿no? Era muy curioso porque cuando la neurociencia todavía no estaba establecida en estos ámbitos de la conciencia espiritual, Yogananda a inicios del siglo pasado, mediados, ya estaba diciendo que en la espina dorsal se encontraban los 7 centros sutiles y espirituales que permitirían al humano establecer contacto con Dios. Y sobre todo en la médula oblongada o en el bulbo raquídeo, ubicado atrás en nuestra nuca. Acá quienes sean doctores sabrán mejor ubicar esta parte del cuerpo, pero realmente estamos hablando de la intersección entre la médula espinal y el cráneo. En ese pequeño espacio hay toda una red de conexiones que van hacia el cerebro y que al mismo tiempo conectan a la espina dorsal. Y mucho de ello tiene que ver con el proceso de percepción del ojo. Sin embargo, y aquí está muy interesante cómo lo dicen, dice: el papel fundamental que desempeñan en la conciencia
el bulbo raquídeo y las estructuras asociadas del tronco cerebral, conocidas desde hace siglos por la ciencia del yoga, también se está resaltando en la actualidad por los neurofisiólogos. Lo que conecta el bulbo raquídeo, que es el asiento, de acuerdo con el yoga, de la conciencia que tiene el hombre de sí mismo, ya sea como alma o como ego, y el puente de Barolio, que es un poquito más arriba, que ahí es el asiento de Manas, la mente inferior o sensorial, dice, es la formación reticular, un complejo camino neuronal situado en el centro del tronco cerebral. Y han habido pues distintos científicos que hablan justo de esta relación. Entonces los principales caminos sensoriales y motores deben atravesar esta difusa espesura neuronal en su paso desde el cerebro o hacia él. Tiene que ver con los estímulos que reciben los sentidos y al mismo tiempo que van al cerebro en forma de señales y de información, pero al mismo tiempo con los comandos que van del cerebro a todas las terminaciones nerviosas para generar movimientos. Entonces, ambas cosas se ven, digamos que asentadas aquí, en el bulbo raquídeo. Por eso se habla de que esta formación reticular es el centro nervioso que integra el complejo de relaciones sensomotoras y neurovegetativas de tal modo que permite que un organismo opere como una unidad en vez de hacerlo como un simple grupo de órganos. Y aquí la parte interesante es que el ojo, bueno, para no seguir leyendo el texto, ya luego lo pueden consultar en privado, el ojo físico mantiene su campo de acción hacia afuera. Sin embargo, hay otro aspecto interno que observa más allá de los límites físicos de ondas partículas. Ese centro de visión, le vamos a llamar visión expandida, es lo que hace que uno pueda ver, realmente ver, no solo observar. El acto que genera el ojo es solamente un acto mecánico de observar formas físicas, pero no lo hace de manera pura. Le arroja un montón de contexto, llámese de opiniones, juicios, perspectivas para poder ver. De otra manera, no es demasiada información para que capte un órgano y lo mande al cerebro. Entonces, en este afán de sintetizar la información, hagan de cuenta que nos saltamos la visión directa o la visión pura. Vemos referencias. Por ejemplo, cuando conocemos la cara de alguien muy ambiguamente, si nos dice alguien, a ver, dibújala a lápiz, y empiezas a preguntarte, ¿cómo eran sus cejas? ¿Cómo eran sus pestañas? ¿Cómo es su nariz? ¿Cómo es cuando sonríe? Uno no podría. ¿O de qué color traía hoy su atuendo? No vemos nada de eso. ¿Por qué? Porque vemos la versión simplificada que el ojo manda al cerebro de las formas que nos rodean. Por eso es que solo vemos el pasado, es una manera de decirlo. O solo vemos ambiguamente lo que creemos que está ahí, pero no está ahí. Lo que está ahí es otro ojo que ya iremos viendo cómo despertarlo, cómo abrirlo, que nos permite ver las cosas como son. Y nada va a tener que ver con lo que ven los ojos físicos.
Entonces, bueno, este preámbulo neurocientífico nos va a ayudar para saber cómo la ciencia misma está descubriendo que lo que antiguos sabios han dicho empieza a tener sentido y empieza a poder observarse a través de la imagenología actual y más sofisticada que antes no podían tener acceso a esta información. Esto se va a relacionar con la lección 8 que comienza ahora, que dice: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Esta idea es, obviamente, la razón de que veas únicamente el pasado. En realidad, nadie ve nada. Lo único que ve son sus propios pensamientos proyectados afuera. El hecho de que la mente esté absorbida con el pasado es la causa del concepto erróneo acerca del tiempo de que adolece tu visión. Tu mente no puede captar el presente, que es el único tiempo que hay. Por consiguiente, no puede entender el tiempo y de hecho no puede entender nada. Así de simple, para que no nos queden dudas al respecto. ¿Qué va a poder entender el ojo? ¿Qué va a poder entender un nervio? Tiene que actuar como una unidad para poder entender algo. Por un lado, el cuerpo es un organismo íntegro y completo en sí mismo, pero por el otro, la conciencia dice, aún así no es suficiente que te contemples a ti mismo como un cuerpo. Porque entonces, ¿qué vas a ver? No puedes ver nada que no seas tú mismo. Y si te sientes ajeno a todo lo que ves, pues no estás viendo nada ni lo verás nunca. Solo puedes conocer lo que ya eres. Y si vamos a dividirnos entre alguien que observa, algo observable y el proceso de observar, pues nos queda claro que no vamos a contemplar nada nunca. Dice, el único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Pensar acerca del pasado, por lo tanto, es pensar en ilusiones. Muy pocos se han dado cuenta de lo que realmente supone visualizar el pasado o prever el futuro. De hecho, la mente está en blanco al hacer eso, ya que en realidad no está pensando en nada. El propósito de los ejercicios de hoy es comenzar a entrenar a tu mente a reconocer cuando no está realmente pensando en absoluto. Mientras tu mente siga absorbida con ideas sin contenido, la verdad permanecerá bloqueada. Y aquí, ideas sin contenido, se está hablando a ilusiones, falsedades, engaños, de separación. Reconocer que tu mente ha estado simplemente en blanco, en vez de seguir creyendo que está llena de ideas reales, es el primer paso en el proceso de allanar el camino a la visión, a la verdadera visión. Los ejercicios de hoy deben hacerse con los ojos cerrados. Ello es así porque en realidad no puedes ver nada y es más fácil reconocer que por muy vívidamente que puedas visualizar un pensamiento, no estás viendo nada. Tienes los ojos cerrados, ¿qué estás viendo? Con el mayor desapego que puedas, escudriña tu mente durante el habitual minuto más o menos.
notando simplemente los pensamientos que allí encuentres. Nombra cada uno por la figura central que contenga y luego pasa al siguiente. Da inicio a la sesión de práctica diciendo: parece que estoy pensando en... y ahí bautizan, titulan su pensamiento. Luego, describe detalladamente cada uno de tus pensamientos. Por ejemplo, parece que estoy pensando en nombre de la persona o del tema o del objeto. En nombre de la emoción también puede aplicar. Y así sucesivamente, concluyendo al final del periodo de búsqueda mental con: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. ¿Sí? Esto puede hacerse 4 o 5 veces en el transcurso del día, a menos de que te resulte irritante. Si te resulta difícil, 3 o 4 veces es suficiente. Tal vez te ayude, no obstante, incluir la irritación o cualquier emoción que la idea de hoy pueda suscitar en la búsqueda mental en sí. Entonces, vamos con la práctica, que es realmente muy simple. Con los ojos cerrados vamos a escudriñar en nuestra mente, a decir: parece que estoy pensando en... y nos damos rienda suelta con todo lo que aparentemente estemos pensando. Y después de enlistar varios de estos aspectos que se van presentando a la mente, terminamos la idea diciendo: pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. ¿Sí? ¿Queda alguna duda al respecto? No. Bien. Vamos a hacer la práctica. Cerramos nuestros ojos y cuando haya pasado cerca del minuto o minuto y medio, les doy la señal para regresar. Bien. Vamos cerrando la práctica con el final de la idea, que es: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. ¿Alguien gusta comentar algo al respecto de esta brevísima práctica? Yo me di cuenta que mi mente está absorbida por pensamientos del futuro también. Claro, para este caso pasado y futuro vienen a ser lo mismo, que es algo que no está aquí. Y aún así, ¿cómo podemos imaginar el futuro
solamente basándonos en experiencias del pasado, porque si no, ni siquiera podríamos pensarlo, ni siquiera podríamos visualizar. Mañana tengo que, si no recordáramos el pasado, que existe un día en el calendario, una cita que se hizo, un compromiso que se adquirió, un cuerpo que lo vive todo, etcétera, ¿no? Pero sí, definitivamente, o estamos allá o acullá, pero nunca aquí. Sin embargo, es muy bueno darse cuenta, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, yo también me di cuenta que me lleva la sensación que tenía y me lleva hacia atrás. ¿Y qué es lo que me hizo sentir esto? Y eso me lleva a otra parte más atrás. Es que me acuerdo cuando me pasó esto y así. Entonces sí es cómo me va jalando el pasado a lo que me está pasando ahorita en este momento, ¿no? Claro, que hasta al presente, que es puro y bendito, lo atamos a un lugar que no es a un tiempo que no está sucediendo y que realmente nunca existió. ¿Por qué? Porque ya no es. Uh-huh. Es muy bello empezar a reconocer eso, que nuestra mente casi que invariablemente en el transcurso del día entero está absorbida con pensamientos del pasado. Uh-huh. O con imaginaciones futuras o con anhelos ficticios, pero está absorbida con pensamientos de hechos que no están aquí. ¿Alguien más tiene algún comentario? Esta práctica nos ayuda no solamente a reconocer un vicio, sino a descansar un poquito de él. Porque al momento de decir esto que estoy pensando, o esto que aparentemente, como dice aquí la idea, parece que estoy pensando en tal cosa, se le resta toda esa importancia y toda esa actualidad y vigencia en el momento al decir, pero mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Entonces, en cualquier minuto que encontremos en el día a día, ya vemos de 3 a 5 veces, apliquemos esta idea. Lo importante aquí va a ser que sea con los ojos cerrados. Este hecho de cerrar los ojos y poder ver la oscuridad, aunque haya luz afuera, el fondo rojo de los párpados al estar cerrados, nos va a ayudar a entender científicamente o experiencialmente que estoy siendo absorbido mentalmente con pensamientos del pasado porque estoy viendo algo que no está allí. ¿Y por qué sé que no está allí? Porque mis ojos están cerrados y lo estoy viendo. Por ese simple hecho. Entonces, busquemos que este minutito podamos estar en un lugar donde nuestros ojos puedan estar cerrados. No lo hagamos al volante ni cocinando. Si es posible, no lo dice aquí, pero estemos quietos y lo más concentrados posibles en la lección del día. ¿Sí? Sí. Sí, de acuerdo. ¿Adelante me escuchas? Sí. Aquí comentábamos que el problema con nosotros es que es demasiado profundo. No hemos estado habituados a este tipo de prácticas. Pues es hermoso el poquito ratito que puedo lograrlo, lo disfruto, pero sí es bastante profundo. Todavía no puedo contemplar la esencia de eso, pero yo creo que con la práctica, Exacto. Con la práctica y con la fe se van a empezar a esclarecer todas estas palabras, estas lecciones.
Por ahora no es necesario comprenderlo, simplemente aplicarlo, practicarlo. Es en realidad una lección muy puntual en la que cerramos los ojos y todo aquello que pensemos, reconocerlo como algo que solo existe en el pasado. Pero sí tenemos que seguir al pie de la letra la idea tal cual está escrita. Se las voy a compartir para que no haya tergiversiones o como el teléfono descompuesto. La idea precisa es: mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. No vamos a decir estoy absorbido en pensamientos del pasado. No, mi mente está absorbida, y no digan con el pasado, no, con pensamientos del pasado. Un poco similar a lo que un ejercicio de programación neurolingüística pudiera favorecer, pero sí es bien importante seguir, ahora sí que al pie de la letra, la lección del día. Mi mente está absorbida con pensamientos del pasado. Solo practicar eso un minutito con ojos cerrados y poco a poco, por gracia de Dios, se nos irán esclareciendo nuestras dudas. Bien, si no hay otro comentario, vamos a ir cerrando la lección. Agradecemos al Espíritu por toda su sabiduría y le rogamos que nos bendiga para poder abrir nuestro entendimiento a la luz de la verdad.